Muy buenos días, doctor Fernando. Un saludo para usted, para todo el equipo de la Hora de la Verdad y los oyentes. Bueno, como se pensaba, y casi estábamos seguros de ello, la aplanadora en el Congreso de Gustavo Petro aprobó en segundo debate en el Senado la ratificación del Acuerdo de Escazú. Cuéntenos usted cómo fue ese trámite. Así es, doctor Fernando. Nosotros desde el Partido Centro Democrático hicimos inicialmente una solicitud de aplazamiento porque más del 60% de los senadores son nuevos. Nosotros pedimos que nuevamente se escuchara a los sectores productivos, que se diera un debate más amplio sobre el acuerdo, que es muy inconveniente para Colombia. Lamentablemente, el 80%, los 80 senadores, negaron la posibilidad de aplazamiento. Nosotros también radicamos una solicitud de archivo del proyecto donde explicábamos el daño que se le hace a Colombia, como usted decía hace unos minutos, a la soberanía jurídica del país, a la posibilidad de decidir su propio desarrollo. Sin embargo, nuevamente fuimos derrotados por 80 senadores y al final 74 congresistas apoyaron el acuerdo de Escazú. A uno que le preocupa, doctor Fernando, yo creo que muchos o no leyeron o no entendieron el acuerdo, porque cuando uno lee con detenimiento Escazú, es indiscutible que uno advierte los peligros que genera para la soberanía, para la inversión y el desarrollo de Colombia. Además, porque uno escuchaba partidos justificando su votación con propuestas traídas de los cabellos. Por ejemplo, alguien del Partido Conservador dijo que un amplio sector de ese partido iba a aprobar el acuerdo, pero que iban a radicar en la ONU un documento. ¿En la ONU para qué? ¿Y documento de qué, doctor Fernando? Que el propio tratado en el artículo 23 dice que no se le pueden formular reservas al acuerdo. ¿Eso qué quiere decir? Que una vez ratificado por el país el acuerdo, se compromete de manera integral con ese acuerdo. Entonces uno dice, no lo leyeron, y por las expresiones de muchos de los que apoyaban el acuerdo, uno se da cuenta que no hubo una lectura juiciosa del acuerdo de Escazú. Y bueno, esperemos que mi Dios nos ayude. Todavía le quedan 2 debates en la Cámara, pero usted lo dijo, doctor Fernando, ayer se evidenció que el Congreso hoy es una aplanadora con agenda petrista. Bueno, y no se nos olvide tampoco que el Acuerdo de Escazú fue firmado por alguien, ¿no? Porque sí, doctor Fernando, y yo lo tengo que decir con dolor, porque uno tiene que asumir y ser leal en el debate. Con dolor tenemos que decir que lo firmó el gobierno Duque, con dolor tenemos que decir que lo radicó con mensaje de urgencia y logramos hundirlo y volvió y lo radicó. Y en comisión segunda, con el Congreso anterior, que tuvimos posibilidad de parar esto, no lo paró. Esa es la verdad, por un compromiso que hizo cuando se presentaron las marchas y las manifestaciones. Lo que uno dice es, los ministros de ese gobierno, el gobierno, fue consciente de lo que firmó, fue consciente de lo que promovió y del daño que esto le hace a la inversión, a la inseguridad jurídica que le genera a Colombia, porque además le estamos entregando la soberanía a tribunales extranjeros, entre ellos el tribunal que el propio Santos había denunciado del Pacto de Bogotá, que fue además que es además el mismo tribunal con el que nosotros tenemos esas dificultades con el tema de Nicaragua y de San Andrés. Nada menos que eso, pero ¿quién puede? No se oyen razones, pero seamos leales con la verdad. El origen de todo esto está en el presidente Iván Duque. Él es el responsable ante la historia de este acuerdo de Escazú que acaba de ser aprobado, no con buenas razones, sino simplemente con el afán de aprobar un acuerdo izquierdista. Es que todos los que han ratificado el acuerdo son izquierdistas extremos. Y hay unos cuantos países que firmaron Escazú y que no lo han querido ratificar, ¿verdad? Mire, doctor Fernando, este acuerdo se negoció en Costa Rica. Y Costa Rica, el presidente de Costa Rica con toda sensatez dijo, yo no firmo un acuerdo que es dañino para la soberanía y para el país.
en su momento Piñera no lo quiso firmar, en su momento el Congreso de Perú lo hundió. ¿Por qué? Porque los países saben que esto tiene un riesgo muy alto, y yo ayer se lo recalcaba en plenaria, doctor Fernando, hay un principio precautorio, principio de precaución, que es muy complejo, porque permite que ante sospechas de que productos, tecnologías, proyectos creen riesgos para la salud pública o el medio ambiente, sin prueba científica definitiva. Sin prueba científica definitiva, un proyecto que se crea que impacta negativamente el medio ambiente puede frenar en cualquier etapa del proyecto. Y no se nos puede olvidar, por ejemplo, que uno de los proyectos que está en la mira de ese sector es Hidroituango. Si se llega a aprobar este tratado, créanme que van por proyectos como ese. Y además ayer mentían los congresistas y decían que esto era para frenar las multinacionales, que no engañen. Es que cualquier proyecto, de grande, mediano, pequeño, de una empresa o de una comunidad nacional o extranjera, si se siente que tiene un impacto negativo sobre el medio ambiente, puede ser bloqueado por lo que se firmó en el acuerdo. Entonces, es más, decisiones sobre el territorio que hayan tomado comunidades indígenas, afro, pues también pueden terminar siendo bloqueadas por decisiones de extranjeros que crean que hay una afectación medioambiental. El tema aquí es muy grave, doctor Fernando, porque seguramente de cuenta del acuerdo, si pasan los 2 debates que faltan, en Colombia no se vuelve a fumigar una hoja de coca, en Colombia se frenarán los proyectos de infraestructura y los proyectos productivos. La pregunta que uno se hace es, ¿tienen conciencia de lo que se está aprobando? Esa es la gran pregunta que hay que hacer, pero hay que formularla desde el principio. ¿Tenía conciencia y conocimiento de causa el presidente Iván Duque, que fue el que lo firmó, que fue el que lo promovió, que es el que ha defendido este esperpento que es Escazú? El responsable fundamental de todo este estropicio que se le está causando a la soberanía nacional y al desarrollo del país en todas sus etapas fundamentales y en sus proyectos definitivos, el responsable es el presidente Iván Duque. Seamos sinceros, seamos claros, ¿no? De manera que el presidente Iván Duque se irá pronto, pero nos va a dejar semejante problemita de por medio. Esta carretera es perjudicial para el medio ambiente. Este puerto puede dañar el medio ambiente. Esta central hidroeléctrica, Hidroituango, no, es que aquí hay problemas para el medio ambiente y eso basta para que se pare el proyecto, la carretera, el puerto, la central hidroeléctrica. Y esto en manos de un tribunal extranjero, de corte izquierdista. Así es, doctor Fernando. Y también hay que decir que falta lealtad en quienes defienden el acuerdo, porque ellos venden que este acuerdo es importante por el tema de acceso a la información, participación pública, acceso a la justicia ambiental. Lo cierto es que la Constitución y la legislación colombiana tiene contemplados esos 3 principios del acuerdo en muchas leyes, en artículos de la Constitución. Colombia es uno de los países que tiene la legislación ambiental más avanzada y así lo ha reconocido el mundo. Entonces uno dice qué necesidad de duplicidad cuando aquí esto ya existe. Y el otro tema que le venden a los colombianos es que con esto vamos a parar el asesinato de líderes sociales y medioambientales. Que no mientan, que ningún tratado para el asesinato de nadie. Además, porque lo que ellos omiten de manera conveniente es que la inmensa mayoría de líderes sociales y ambientales asesinados han sido asesinados por el Clan del Golfo, las disidencias de la FARC y el ELN. La mayoría en zonas de disputa de control territorial por el narcotráfico. Entonces, mire qué conveniente y qué contradictorio. Los que hablan de soberanía entregan la soberanía judicial. Los que hablan de la protección de líderes ambientales son los mismos alcahuetes de las organizaciones criminales que los asesinan y los mismos que se oponen a las herramientas para combatir el narcotráfico, que es la causa central de esos asesinatos.
Mire la contradicción y el engaño, doctor Fernando. No hay duda ninguna, esto es una contradicción, esto es un engaño que se origina en una de las más infortunadas decisiones que tomó el presidente Iván Duque durante su gobierno. Ahora Escazú, pues pasa a la Cámara de Representantes con muy pocas esperanzas, ¿verdad? Seamos objetivos. Sí, doctor Fernando, esa es la verdad, con pocas esperanzas, pero yo aquí también quiero hacer un llamado a los gremios, a los empresarios, porque ellos financian a los congresistas que están allí sentados, aprobando el acuerdo que va a acabar con las posibilidades de inversión y desarrollo en Colombia, que la ponen en riesgo. Entonces uno se hace esa pregunta, ¿dónde quedaron los principios de los partidos que defienden el desarrollo de Colombia, que defienden la libertad de inversión, que defienden el progreso y las decisiones de las comunidades? ¿Dónde quedó la responsabilidad? Que, doctor Fernando, uno a uno, en múltiples foros que se realizaron durante 2 años y a los que no asistieron más del 60% de los congresistas que son nuevos, los gremios nos repitieron los daños y los problemas que provocaba Escazú. La iniciativa por la minería sostenible de Antioquia, Fedecoleche, la ANDI, Agrobio, tantas y tantas. El Consejo Gremial Nacional, donde están tantos que agrupa Somóvil, Camacola, Socolflores, Fedepalma, Fedegan, Fasecolda, Fenalco, Fenavi, todas ellas, todas se manifestaron contra el acuerdo de Escazú. Todas nos enviaron sendas cartas con sustentos jurídicos muy importantes que explicaban por qué no era conveniente para Colombia. Entonces uno dice, y ellos no le van a decir nada a esos congresistas que ellos ayudan a financiar y a elegir y que hoy están poniendo en riesgo, en grave riesgo, la inversión, el desarrollo del sector productivo aprobando este acuerdo. No cabe duda ninguna. Son posiciones puramente o absolutamente contradictorias, bastante cobardes y bastante acomodaticias. Ahora hay que acomodarse a lo que disponga la mayoría, y la mayoría está disponiendo, de acuerdo con el presidente Duque, que hay que aprobar Escazú, renunciar a la soberanía del país, renunciar a los grandes proyectos de desarrollo, porque no hay ningún proyecto de desarrollo que no tenga un impacto para el medio ambiente. En definitiva, el impacto es positivo. Las sumas y las restas dan que esos proyectos son positivos e indispensables para la salud del país, pero todos tienen un impacto negativo. No hay nada que se construya que no tenga un impacto negativo o algo que se lo parezca, y eso queda en manos de tribunales internacionales y de gente de izquierda que va a ser la que decida sobre el porvenir del país. Senadora Paola Holguín, Dios nos tenga de su mano y que la Cámara de Representantes nos haga el milagro, aunque no parece muy probable. Así es, doctor Fernando, pero yo creo que no se derrota al que no se rinde. Usted nos ha enseñado y aquí tenemos que seguir en pie, batallando, argumentando, esperando que entren en razón los congresistas, que entiendan el daño que se está haciendo, que entiendan que esto es una mentira, que sectores radicales de izquierda le están vendiendo a los colombianos, que esto en ningún momento termina frenando lo más importante, que es el asesinato de los líderes, de los colombianos. Esto para nada termina contribuyendo en eso, pero por el contrario sí se convierten en una herramienta que pueden utilizar, por ejemplo, quienes quieren la expansión de los cultivos ilícitos en Colombia y quienes quieren frenar el desarrollo y terminar sumiendo a las comunidades en la pobreza. No, ahora sí que es cierto que no habrá glifosato, ¿no? Ya les pusieron el instrumento. El glifosato es dañino, claro, porque mata las hierbas. Es un herbicida. Entonces, como herbicida, que no lo usen y entonces tampoco tengamos agricultura y tampoco produzcamos comida, porque la comida se produce con algún sacrificio del medio ambiente. Dios santo. Senadora por el Centro Democrático, Paola Holguín, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros en la Hora de la Verdad. Gracias infinitas a usted, doctor Fernando.